Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir de cerca las reflexiones, las charlas y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy vamos a hablar de temas económicos sin hablar directamente de temas económicos, pero vamos a andar en esa esfera. Y para ello, hoy tengo conmigo a Iñaki Arcocha, él es mentor financiero y patrimonial. Iñaki, gracias por estar hoy conmigo en el podcast. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Un verdadero placer. Iñaki, la primera pregunta que te quiero hacer es, tú trabajas con temas de mercado, financieros y demás. Sin entrar en mucho detalle, sí te quería preguntar cuál es tu opinión acerca de lo que estamos viviendo en la actualidad, este problemón que tenemos en Oriente Próximo y las posibles consecuencias que tú ves a corto, medio plazo. Mm. Sí, mira, en el tema del conflicto de Irán, yo creo que hay como dos vertientes o dos maneras de analizar el conflicto, ¿no? Por un lado está la parte política, el mero hecho de que una potencia extranjera esté en una guerra, o en este caso dos potencias extranjeras como son Israel y Estados Unidos, entren en guerra con una tercera. Esa sería una manera de verlo y ver si eso es positivo o negativo, si está justificado o no justificado. Y luego la otra manera de verla es, oye, una vez que ha sucedido esto y que opinemos lo que no opinemos, estamos en un conflicto que nos afecta a todos, ¿cuáles van a ser las consecuencias de primero, segundo y tercer grado? Al respecto de lo primero, mi opinión es bastante claro. Creo que un régimen como el de los ayatolás, que tengan el armamento que tengan, que se sepa y sea conocido por todo el mundo que son uno de los mayores financiadores del terrorismo, no solamente de su zona, sino a nivel mundial, que se le pare y que no sea capaz de seguir refinando uranio, de no seguir teniendo fábricas de drones, no siga teniendo armamentos digamos, misiles balísticos que puedan atacar a larga distancia, es algo positivo para todo el mundo. O sea, quitarle a un loco un arma es algo siempre positivo. Podemos discutir más si esas son las verdaderas intenciones, hay intenciones de segundo o tercer grado, pero en realidad todo el mundo, no solamente los países, no solamente los gobiernos, sino también las personas, todo lo que hacemos tiene una serie de intereses. No solamente hay uno, sino que hay varios, con lo cual la crítica por ese lado yo nunca la he entendido demasiado bien. Creo que el mundo está mejor sin el régimen de los ayatolás. Creo que principalmente los iraníes, que esto se habla poco, todo esto empieza, digamos que es, si queremos verlo por el lado negativo, la excusa que tiene Israel y Estados Unidos para empezar este conflicto después de guerras internas y de luchas desde hace décadas es la propia rebelión de los iraníes, tanto dentro del país como fuera del país. Es un régimen que los principales sufridores son ellos mismos. Creo que es un mundo mejor sin ellos, si al final acaba siendo eso el final del conflicto. Quitando la parte ideológica política, hay que ver cuáles son las consecuencias que van a ser. Las que estamos viviendo ahora son bastante claras, ¿no? Por un lado, vemos que el precio del petróleo está subiendo. Al final, Irán controla el estrecho de Hormuz, que es una zona geográfica por el que pasa el 20% del gas natural y del petróleo del mundo, y por tanto el hecho de que esté cerrado y no se pueda comerciar por ahí tiene un impacto muy fuerte en la oferta y por tanto en los precios de petróleo, ¿no? Que han subido en este mes de conflicto pues alrededor de un 50%. Hasta la semana pasada no había tenido demasiado impacto en las bolsas. Es verdad que los mercados no estaban reflejando ese catastrofismo que siempre sucede cuando hay este tipo de situaciones, que siempre se habla pues, de una tercera guerra mundial, del fin del universo, de esto va a ser para siempre, el precio del petróleo se va a ir a 150 de manera permanente y bla, 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 bla. La historia nos indica que los eventos geopolíticos, aunque sea contraintuitivo, tienen un efecto bastante limitado, por decirlo así, en los mercados. Desde el año 1956 ha habido unos 57 eventos geopolíticos y la media es que el Standard Poor's 500, que es el índice principal de la bolsa americana y que lo podemos utilizar como proxy, como aproximación de lo que hacen los mercados en todo el mundo, en los 12 meses siguientes al inicio de estos conflictos ha subido un 6% de media. Entonces, suele ser mucho más el impacto en las noticias, el impacto en las tertulias, el impacto en todo lo que se habla al respecto. Ya nos hemos olvidado, pero cuando sucedió lo de Gaza-Israel también se habló de un conflicto muy largo con muchas consecuencias. ¿Qué decir de la guerra
de Ucrania y Rusia que todos hemos olvidado, pero que ahí siguen. Llevan casi 4 años de conflicto y se habló como 4 o 5 veces de que esto iba a ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial y al final no ha sucedido, ¿no? Al final no suelen suceder esos eventos tan negativos. Esto no quiere decir que no sea importante. Todo va a depender de dos factores. Uno, cuánto tiempo y de qué manera está cerrado el estrecho de Hormuz, que eso es lo que impacta sobre todo en el precio del petróleo, y cuánto tiempo va a durar este conflicto y si llega a escalar. Si al final hay una solución en las próximas semanas o al menos se convierte en una guerra estilo de Ucrania y Rusia, que es como un ruido permanente, pero que no va mucho más allá, en el sentido de que se sigue vendiendo y comerciando el petróleo de manera natural. Recordemos que Irán es la principal interesada en que esto sea así, porque es su principal producto y es del que vive. O sea, también habría que ver esta lucha de poder entre yo te lo cierro para molestarte y para impactarte, pero también me impacta a mí, a ver quién de los dos tiene más capacidad de aguante. Si esto no sucede, lo normal es que el precio del petróleo volviera a bajar, quizás no a los niveles preguerra, porque siempre va a haber una duda de que pudiera haber otra vez un recrudecimiento de la misma, pero desde luego por debajo de los $100 barril y no estaríamos en esos escenarios tan catastróficos que acabe afectando de manera más importante al precio de los productos, a una inflación que se quedaría estacional, a unos escenarios de estanflación, de países que no crecen al mismo tiempo que generan inflación, etcétera. Todo va a depender de eso. Si me preguntas a mí, yo creo que estamos en un escenario medio en el que no se va a resolver rápidamente, pero tampoco va a escalar. No veo a ningún otro actor principal, como puede ser una Rusia o una China, entrando directamente en el conflicto. Pueden entrar de manera de apoyo, de manera de información, como ya hemos visto, con quejas a la comunidad internacional sobre la situación, etcétera. Pero en tanto en cuanto no haya tropas y no haya una escalada más grande, esto debería volver a una cierta normalidad en las próximas semanas. Bien, hombre, aquí lo que pasa es que tenemos, los ayatolás no son los únicos locos aquí, eso es la realidad, en mi opinión al menos. Yo Eh, es que discrepo eh, mucho, ya sé por dónde va, yo discrepo mucho de esa creencia de que Donald Trump está loco. Donald Trump puede ser un imprudente, puede ser un maleducado, puede ser un impertinente, pero no está loco. No está loco en el sentido de yo me levanto una mañana y no, 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 cambio no, yo y no de me refiero verdad a voy eso. a... Hay un Claro, no, plan pero detrás, ¿no? no, pero yo no me refiero a eso. Me refiero al hecho de que juegan con las vidas humanas con una alegría pasmosa, ¿no? Mm, Aquí hay gente que en muchos sitios del mundo, no solo en Oriente Próximo, ¿no? mm, Aquí hay muchos regímenes y mucha gente que está haciendo muchas barbaridades. Si son amigos no pasa nada, si no son si no son amigos hay que atacarlos, ¿no? mm, Pero de todas formas, independientemente de eso, aquí me parece que hay otra cosa más importante y es, además de, obviamente, pérdida de vidas humanas, tenemos un problema y es que no solo gas y petróleo. Aquí tenemos urea, aquí tenemos helio, aquí tenemos abonos y fertilizantes. mm. Claro, esto, si se sigue manteniendo, esto puede ir mucho más allá de la energía. Al final lo importante es la energía. Lo que va a marcar todo en el sentido de si esto va a derivar en una crisis política importante, que insisto, muy pocos acontecimientos geopolíticos han acabado en una crisis económica global, va a ser el tema del petróleo, va a ser si ese estrecho de Hormuz sigue cerrado durante mucho tiempo y entonces tenemos que hablar de escenarios en el que el precio del barril se pueda ir por encima de los $150, incluso 200, y no que los toque. La gente suele confundir el tema de, oye, es que ha llegado a $150 o 200. No pasa nada si en un momento dado, por una situación puntual, durante una serie de días está. El tema es que se quede de manera permanente, porque el ajuste en precios, el impacto en los precios que nosotros compramos, depende de cuánto tiempo esté ese precio ahí, porque todas las empresas, todos los países tienen ciertos colchones, tú tienes cierto stock, tú tienes ciertas operaciones financieras que te permiten cubrirte de subidas o bajadas puntuales, esa es la clave, de los precios del petróleo y de cualquier otra materia prima. Entonces, por eso yo insisto mucho en lo de tratar de separar el amarillismo de lo que vemos en las noticias todos los días de la realidad. Aquí lo que importa es, oye, vas a tener un precio de petróleo alto por encima de $150 durante meses. Ahí entonces tienes un problema.
porque ahí no hay ningún colchón que te logre paliar que vayas a tener que subir el precio de todos tus productos, te va a afectar a tus márgenes, va a afectar a todo, ¿no? ¿Cómo está preparada Europa para esto? ¿O está Pues, preparada pues Europa para esto, más bien? mucho peor que el resto, como en todo, ¿no? Uno de los grandes errores que cometió Europa en su momento, que ahora la buena de Ursula von der Leyen, esa líder que no ha votado absolutamente nadie, trata de paliar, es haber vendido las llaves del reino, es decir, haber dependido energéticamente de Rusia, un país con el que históricamente llevas pegándote toda la vida, que no pertenece a Europa ni a la OTAN, con la que tienes serios conflictos continuamente, pues decides abandonar la energía nuclear, que es la energía, a pesar de que tenga también una fama más limpia, más fiable, más abundante del planeta, tirarte a las energías verdes y claro, cuando pasan este tipo de cosas, que ya lo vimos con la guerra de Ucrania y lo hemos vuelto ahora, tienes muy poco margen de maniobra. Por eso en el 2023, que esa noticia pasó desapercibida, ya la Unión Europea, la Comisión Europea, volvió a incorporar la energía nuclear dentro del mix de energías renovables o eficientes o verdes o como las quieran llamar, que eso ya fue un aviso a navegantes, y ahora dándose cuenta de que han perdido ese tren porque el problema de la energía nuclear es que tú tardas mucho tiempo y regulatoriamente es muy complicado en abrir una nueva central nuclear. Es mucho dinero y es mucho tiempo. Entonces ahora quieren lanzarse a una tecnología en la que los americanos y los chinos también llevan mucho tiempo de ventaja, como es los reactores modulares pequeños. Para que nos entendamos, son los reactores que tienen los submarinos nucleares. Los submarinos que pueden estar durante meses o años debajo del mar sin tener que salir a repostar, tienen un pequeño reactor nuclear metido. Entonces, la idea que está incorporando ahora Europa y que Estados Unidos ya lleva tiempo con ella, sobre todo por el tema de la inteligencia artificial, es proliferar esta serie de reactores nucleares pequeños, modulares, para poder tenerlo alrededor de las fábricas o alrededor de las granjas de IA, de semiconductores, etcétera, que demandan una gran cantidad de energía. Porque lo que no podemos olvidar es que no existe, no ha existido y no existirá nunca jamás en la historia un país desarrollado que crece mucho y que no tenga una alta demanda energética. Todos los países que han crecido, que crecen o que esperan crecer demandan una gran cantidad de energía. Y la oleada de la inteligencia artificial, que obviamente a estas alturas ya todos tenemos claro que es la siguiente gran revolución después de la de Internet y está para quedarse, tiene unas demandas energéticas muy superiores a las que hemos visto en tecnologías anteriores, ¿no? Entonces se necesita generar mucha más energía que nunca y por eso el revival, la vuelta, la aceptación por fin de que hay que volver a la energía nuclear cuanto antes mejor. Europa pues ha dado cuenta de esa evidencia, lo que pasa que como siempre, pues tarde y mal, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la sumisión a los norteamericanos, básicamente. No, 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 ninguna sumisión. Nadie ha obligado a Europa a ir en contra de la innovación tecnológica. No No, hay no, no, ninguna, no estoy hablando de innovación tecnológica. Estoy hablando de que cuando tú permites o cuando tú no reaccionas, cuando te vuelan unos gaseoductos y realmente tú tomas la decisión de cerrar centrales nucleares, cuando tú tomas la decisión de cuando estás vendiendo energía verde, estás quemando carbón como si no hubiera un mañana, con Alemania a la cabeza. Cuando tú te encuentras ante estas cosas, tú dices, los que nos gobiernan o no están muy bien de la cabeza o son unos hipócritas de tomo y lomo. Solo sí porque lo que quiero decir es que eso no es culpa de Estados Unidos, es culpa de Europa. O sea, el hecho de que nosotros Total, tengamos una dependencia absoluta de la OTAN y que eso implique cierto vasallaje es una decisión europea. Es una decisión de, total. oye, nosotros no queremos poner a nuestros ejércitos, a nuestros ciudadanos, a nuestros muertos, que al final una guerra es lo que hay que hablar, porque eso políticamente es inviable para Europa. Y entonces le decimos al tío Sam, olvidémonos de Trump, esto ha sido así en Mm. décadas, que sea él el que ponga los muertos. Entonces, claro, si es el que pone los muertos, ese es el que manda, como es absolutamente lógico y como pasa cualquier cosa. Nadie ha obligado a Europa a lanzarse a las energías verdes y a tratar de concienciar a la sociedad, haciéndoles creer que porque tú recicles esta botella de agua con esta estupidez de los tapones, vas a salvar al mundo. Ese antropocentrismo que tenemos en Europa y esa creencia de que somos los más listos del mundo porque somos los que tenemos la mayor historia y somos la cuna de la civilización occidental, que esa es la realidad,
nos ha hecho pensar que eso nos iba a permitir dominar el mundo para siempre. La realidad es que Europa es la zona geográfica de los países grandes más anquilosada, que menos crece y que tiene menos productividad. Y ese gap no se va a cerrar. Tú piensas una cosa, ¿por qué? Yo siempre hago la misma pregunta, ¿por qué en Europa no existe ni un Amazon, ni un Google, ni un Microsoft, ni un nada? ¿Por qué tienes muy pocas, tienes algunas excepciones, y encima muchas ni siquiera son de la Unión Europea, que te digan eso? Tienes prácticamente la misma población que Estados Unidos, hasta hace 20 años tenías el mismo PIB, luego, claro, obviamente dejaste la innovación de lado y lo perdiste, pero sigues teniendo mucho dinero y sigues teniendo universidades punteras. ¿Por qué no has generado ningún gigante de tecnología? Bueno, ahí tienes que empezar en el tamaño del estado del bienestar, que es el bienestar del estado que tienes en Europa, que eso lo que te hace es que el dinero que está en lo público no está en lo privado. Obviamente la demonización del empresario, del rico, del que genera riqueza, del que de alguna manera destaca, que no lo tienes al otro lado, y eso influye en dónde va el dinero, cómo se utiliza y cómo se desarrolla. A mí, por hablar un poco de lo mío, a mí me hace muchísima gracia, porque esto lo llevo escuchando de 10 años, que en España va a haber en Europa va a haber un crecimiento enorme del private equity, de las empresas pequeñas, de los venture capital, que para la gente lo entienda son como esos empresarios de garaje que de repente tienen una idea y se acaba convirtiendo en una Microsoft. Pero ¿cómo va a ser posible en un país en el que la regulación va en contra de todo? En los que crear una empresa es muy difícil, conseguir financiación es después y tu responsabilidad sobre una empresa ya cerrada dura muchos años después de que esté totalmente cerrada. Es imposible, ¿no? Si Y no cambias además, y eso, además la gente tendría que saber, eso se podría hablar, a lo mejor algún vídeo al respecto. La gente tendría que saber de que muchas de esas supuestas empresas de garaje no fueron tanto empresas de garaje, eso es la leyenda que se cuenta. ujú, Algunos, el ejército estuvo por ahí metido, en el caso de Estados Unidos, en más de una. Pero esa es otra historia. Entonces, me eso refiero con con la otro cambio financiación, que no de... fueron cuatro locos que en un garaje y de repente, No, 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 ahí hubo más cosas detrás que lo que se cuenta en la sí. leyenda, ¿no? Sí, Eh, pero indudablemente el espíritu emprendedor, ya no pensemos en las empresas que van a acabar siendo gigantes. El simple hecho, yo siempre digo un ejemplo, Silicon Valley, que es esta zona geográfica de Estados Unidos donde están todos los genios tecnológicos, es una ciudad de perdedores. Ahí el que menos ha fracasado 3 o 4 veces antes de dar con la idea que triunfó. Eso en Europa es imposible. Y en Pero ¿y tú algunos por qué países como en crees, pero ¿y tú España, por qué crees que ha sido? ¿Por comodidad? ¿Por nos hemos, no sé, acostumbrado a que otros nos den o nos provean? Porque claro, aquí, aquí se habla mucho de, bueno, pero es que cuando se hablaba del tema de aranceles y tal, no sé qué, ¿no? Es que hay un desbalance económico entre Estados Unidos, entre Europa y tal, no sé qué. Digo, vale, una cosa son los productos y otra cosa son los servicios. En servicios tecnológicos, Europa es absolutamente dependiente, absolutamente dependiente. Entonces, ¿eso por qué crees que ha sido? ¿Por un tema de comodidad? ¿Nos hemos apalancado? engreimiento. Es engreimiento. Es creerse que Europa somos los más listos del mundo, por lo que decía antes, somos la cuna de la civilización, nosotros tenemos historia y estos yanquis no tienen ninguna, los chinos menos todavía, bueno, que tienen una historia milenaria, pero no la contamos y nosotros somos capaces de saber lo que es correcto y lo que no. Es lo que te decía antes, es llegar a concienciar a la sociedad de que tú, a nivel personal, porque recicles esta botella de plástico, estás salvando el planeta, lo cual es una estupidez como un piano de cola, teniendo en cuenta todo el carbón que consume China y que va a seguir consumiéndolo, o India y que va a seguir consumiéndolo, que hace que Pero es que ya, no, no, es que son tan hipócritas los dirigentes europeos es que ya ni siquiera te tienes que ir a China. Mm, Aquí, en Europa, se está consumiendo carbón como si no hubiera un mañana, por sí. decisiones de los propios europeos. Mm. Entonces te dice, Bueno, "Venga, el mismo ¿pero de fracking, qué esto esté vendiendo?" el mismo fracking que en Canarias fue un caso también de hace unos años que pasó desapercibido. Se prohibió explotaciones de fracking en Canarias porque otra vez, nada, es una nueva tecnología, súper contaminante, bla, 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 bla. Marruecos, que estaba a menos de 10 millas náuticas, hacía fracking. Con lo cual, si ibas a tener un problema geológico, lo ibas a tener igual, pero Eso es encima algo te ibas... parecido al que dice, no, energía nuclear no, pero Francia está llena. Exactamente.
O sea, es no entender. Si tienes un problema con una central nuclear, la distancia que hay es como la de Burgos que cerraste, o sea, el impacto es exactamente el mismo. Y todas estas décadas en que lo has cerrado, te has perdido el crecimiento que hay. Además, encima es que por número de muertes por teravatio, la energía más segura, con mucha diferencia, es la nuclear. Además, a Mucho mí me más segura que la parece, solar, que la eólica, que la carbón, etcétera. a mí me parece que además que hay mucho discurso malintencionado, porque siempre se asocia esto a Chernóbil, 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 señores. Lo de Chernóbil hay que conocer cómo sucedió, por qué sucedió, y, hombre, las centrales nucleares de hoy en día nada tienen que ver con la de Chernóbil, señores. Vamos a Pasó lo ver. mismo también cuando las plataformas petrolíferas en alta mar, también en su momento se habló de ellas. Todas las innovaciones, al suponer al ser un cambio, generan una resistencia. Es otra forma de ludismo, es otra forma de, oye, no quiero esta innovación, porque claro, lo hemos visto desde los telares en la revolución industrial, pasando por todas las innovaciones tecnológicas, ahora lo estamos viendo en otra versión de la IA que también va a quitarnos todos los trabajos, bla, bla, bla. Es simplemente resistencia al cambio, pero como siempre digo, no se pueden poner puertas al mar, lo que es, lo que es bueno para todos se acaba imponiendo y lo único que puedes decidir como gobernante es cuánto lo freno. Y mientras tú lo frenes más y el resto no lo esté frenando, pues esa diferencia se va a ampliar. Lo decía antes, en los 90 el PIB, el tamaño de la economía de Estados Unidos y Europa era prácticamente el mismo. Era un poquito superior el del PIB americano. Estos 30 años el PIB americano es más de un 50% superior al europeo y en los próximos 20 o 30 será todavía muchísimo más. ¿Por qué? Porque la revolución de Internet hubo unos que sí que la aprovecharon, que son los americanos, y ha habido otros, que son los europeos, que nos hemos dedicado a poner multas a las empresas tecnológicas porque no podemos competir con ellas. Entonces ponemos multas a las Amazon, a los Google, etcétera, tal, porque no podemos competir con su producción y al menos tratamos de robarles unas migajas poniéndoles multas sobre todo tipo de estupideces que se nos ocurran aquí en Europa para entorpecerlo. Y así con todo. Ursula von der Leyen es un claro ejemplo de lo que es la burocracia de Bruselas. Es una persona que hace unos años se puso en contra de los ganaderos europeos y no les permitió hacer, digamos, proteger su ganado matando lobos en algunas temporadas, porque obviamente tú con un lobo no puedes negociar, va a comerse tu oveja y no le puedes hacer ninguna charla de concienciación y demás, y ella lo negó. ¿Sabes cuándo cambió de opinión? Pues a las pocas semanas cuando un lobo se comió su pony. Un lobo se comió su pony y ya cuando ella lo sufrió en sus carnes es cuando se dio cuenta de lo que le decían los ganaderos y cambió la ley. Ese es el tipo de gobernantes que hay en Europa. Ese es el tipo de gobernantes que hay en Bruselas. Un cementerio de políticos que ganan, que es una cosa inenarrable, ganan mucho más en Europa de lo que ganan en los parlamentos nacionales y nadie sabe lo que se vota en Europa todas las semanas. Nadie le presta atención, nadie va a mirarlo. Nadie está pendiente de cuáles son esas regulaciones, que en muchos casos son más del En el 50% de caso, las leyes en que el caso tenemos. de Europa tenemos a bastante gente con antecedentes de corrupción. Ursula von der Leyen, cuando era ministra de Defensa en Alemania, el caso Ujú. Pfizer, Sí. la propia Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, el ex ministro de Exteriores Josep Borrell, que Ujú. tuvo también sus más y sus menos aquí en España en su momento. Sí. Hay unos cuantos, y además no responden ante nadie. No responden ante nadie. Y yo personalmente creo que con estos dirigentes europeos no se va a ningún sitio. Pero bueno, Dirigentes europeos y no europeos, no se va a ningún sitio con ningún político porque el propio ejercicio de la política te atrae a lo peor de la sociedad, la gente que sabe que es incapaz de generar dinero fuera de la política viene aquí y al ser mandatos cortos tienen todos, al final todos los seres humanos nos movemos por incentivos, entonces ellos saben que nunca van a ganar tanto dinero como ganan durante esos años, porque una vez fuera son intocables pero, y tienen todos pero los incentivos Iñaki, para ojalá, robarnos. ojalá se tratara solo de eso. Y esto me da pie a hablar el siguiente tema que quería preguntarte tu opinión al respecto. Mm, Ojalá fuera un tema de mordidas, de robar. Ojalá se hubiera quedado en eso. Pero es que ya ni siquiera estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de lo que se viene,
Más allá de que en cada país hay su pan y su circo, sus distracciones y sus tonterías sobre los que youtubers, programas, televisión se centran, la pelea izquierdita, derechita, toda esta historia que es pan y circo, está tapando una serie de cosas que vienen en el medio plazo y que realmente van a ser un problema. Estamos hablando de iniciativas que están en camino y unas que ya se han ensayado. Por ejemplo, el euro digital. Tenemos la ciudad de 15 minutos. Tenemos la ID digital. Tenemos lo que está haciendo algo impensable hace ciertas décadas el Reino Unido, lo que está haciendo yendo a buscar a gente, la policía, a sus hogares por expresar opiniones en redes sociales. Sí. Eh, Estamos, desde mi modesta opinión, cuando empiezas a bucear en estos temas, mirando cara a cara al totalitarismo del futuro. Y del presente, sí, claro. Claro que es así. Al final son todo piezas del mismo puzzle, ¿no? Yo suelo hablar mucho de la fábula de la rana y la olla caliente. Tú si coges una olla hirviendo y metes una rana, la rana salta. Pero si tú metes una rana en agua fría y vas calentando poco a poco la olla, acaba muriéndose porque va aceptando gradualmente esa nueva temperatura hasta que llega un momento en que se queda dormida por el calor y se muere. Los políticos hacen lo mismo con nosotros. Primero es el efectivo. Luego es el control de las redes, de lo que puedes pensar y lo que lo puedes no pensar. Luego es la fiscalidad. Te empiezan a poner impuestos de salida para que ya incluso si te quieras ir del país sea más difícil. Y la última pieza del puzzle es el euro digital, que te lo venden como si fuera una criptomoneda, que no lo es, como si fuera abrazar la tecnología moderna, que no lo es, sino que simplemente es un método de control más con el euro digital, que no es lo mismo que... Control Claro, el euro absoluto digital ya. no es como los euros que tenemos ahora que transferimos. Es un control absoluto del Banco Central. Pueden bloquear tus cuentas cuando quieran. Pueden implantarte mañana un nuevo impuesto y ejecutarlo directamente. Pueden saber absolutamente todo lo que hagas en cada momento con tu dinero y de alguna manera todas estas historias que hemos hablado de los impuestos de salida, los impuestos de control, lo podrían implementar. Podrían bloquearte, de hecho, hasta las decisiones vitales que quieras hacer si no cumples ciertos parámetros. Imagínate que te quieres comprar un coche, pero que tu huella de carbono, que eso también lo van a medir y también lo quieren medir, ha excedido y no te lo permiten porque es contaminante. O que quieras coger un avión para irte de vacaciones a Tailandia y tampoco te lo hacen. Esto que suena muy de Black Mirror y muy distópico, es una realidad absoluta. Esto no es distopía. Esto lo pueden hacer con el euro Una vez digital. tengas la arquitectura Claro, tecnológica montada, lo puedes hacer. lo No, puedes no es hacer que no lo perfectamente. haremos. No, Oiga, no. en cuanto esté montado, ¿quién dice que no lo va a hacer usted? Esa es la pregunta. Teniendo en cuenta lo que sabemos de los políticos y de nuevo teniendo en cuenta sus incentivos, creemos que teniendo ese poder, teniendo esa lámpara mágica, teniendo ese anillo único, no lo van a usar. Es ser muy ingenuo. Desde Lord Acton sabemos que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Corrompe incluso a las buenas personas también las corrompe, porque el poder tiene ese poder, el poder político tiene ese poder. Es lo que se llama la ley de hierro de las oligarquías, que no se escapa a nadie. Tú puedes tratar de gestionar un grupo humano de personas de la manera más descentralizada, de la manera más democrática, lo que quieras. Al final, la propia acción humana hace que una gran organización acabe siendo tomadas las decisiones en la cúspide, porque si no, no es eficiente. Entonces, al final, son unas pocas personas que han llegado ahí debiendo y dando favores, siendo los más corruptos, los más mentirosos, los más políticos. ¿Y crees que esa gente, teniendo esa capacidad de poder, teniendo ese control de los ciudadanos y esa osadía que además suelen tener de siempre subirse a una atalaya de moralidad para decirnos lo que es correcto y lo que no, lo que puedes pensar de lo que no puedes pensar, lo que puedes opinar de lo que no puedes opinar, porque la ley de expresión también es otra pieza de este puzzle, no van a utilizarlo? Por favor. Mira, esto en algunos países ya se ha ensayado. Por ejemplo, en Nigeria fracasó absolutamente porque la población en un momento determinado dijo así, ¿no? Y además se echó a las calles y además de forma violenta por momentos, ¿no? Yo lo que no veo es a la población occidental haciendo eso. Pero, ¿qué te parece a ti? Porque yo creo que aquí
se ha sustituido el método tradicional que venía siendo históricamente el abuso de poder que se manifestaba con la pistola en la cabeza, con la policía en las calles, con el ejército, con la amenaza física. Lo han sustituido por la tecnología. De tal manera que ahora, pianito, pianito, pausadamente, pausadamente, la gente va asumiendo cosas que en otro momento, si te hubieran dicho, tú no puedes hablar. ¿Eh? ¿Cómo que no puedes? ¿Quién eres tú para prohibirme hablar? Si te lo voy metiendo a través de las redes sociales, pues este vídeo te lo quito, este no, este sí, este no. Se va instaurando la censura. Es decir, lo están haciendo de tal manera que la gente lo está asimilando. ¿Tú Ujú, cómo ves esto en las poblaciones de lo que conocemos como Occidente? Porque es evidente que, como ya he dicho, el caso de Nigeria, hay otros pueblos que consideramos en vías de desarrollo subdesarrollados. Sí, lo son. ujú, Pero ante el abuso, por la experiencia que tienen, rápidamente se rebelan. ujú. Bueno, ya lo has dicho tú muy bien, al final como es un tema gradual, hemos dado por hecho y terminamos aceptando cosas que son inaceptables. Podríamos hablar de lo que pasó hace 4 o 5 años, que no quiero decirlo porque ya no estoy seguro de lo que desmonetizan o no desmonetizan, pero con la pandemia se aceptaron cosas que si te lo hubieran dicho hace 5 años te habrían parecido imposibles. Incluso ahora, si nos ponemos a pensar lo que nos obligaron de quitarte una mascarilla para tomar un vaso de vino, luego volver a ponértela, estar con tu mujer en casa sin mascarilla y bajar a un coche y tener que ponerte la mascarilla, multas a ancianos que iban a por sus medicinas en la farmacia, multas a gente en playas y en montes sin nadie alrededor, la estupidez, yo que cojo muchos aviones ya en la parte final, de estar todo el mundo a ninguna distancia sin mascarilla, pero mágicamente cuando pasabas el finger había que ponértelos porque ahí el virus sabía cuándo atacar y se aceptaron alegremente, no solo alegremente, todos los días a las 8 de la tarde, una gran parte de la población salía a aplaudir el hecho de estar encerrados. Creo que eso es una cosa que habría que hacernos reflexionar como sociedad. A la gente que no quería entrar en esto se le llamaba negacionista, se le llamaba asesina. Decía que por culpa de ellos estaba muriendo la gente. Y ahora nadie se acuerda de que nos dijeron que nos íbamos a tener que vacunar cada 6 meses, que nunca pasaría, que tal. Ahora sigue habiendo ese virus y no nos mata. Nadie se ha hecho esas preguntas. Nadie se pregunta por qué el máximo exponente del gobierno en la peor crisis médica que conocemos fuera un filósofo, no tuviera ningún conocimiento Y sobre medicina, ella, se sigue sin hablar de los efectos secundarios que le han hecho un daño enorme a un por montón de gente. supuesto. De hecho, de hecho todas las... Abro un pequeño paréntesis porque antes has hablado de, no sé si hablar de esto y de tú hablas de lo que quieras y como quieras, porque te voy a decir una cosa, no es un problema de monetización. Yo no vivo de esto ni pretendo vivir de esto. ¿Sabes lo que hace YouTube ahora? Sí. Es que ya ni te tiene que desmonetizar, que te desmonetiza. Eso da igual. Lo peor que está haciendo es el shadow banning. Ujú. Entonces tú en una charla, en un momento determinado, mencionas cuatro, cinco, seis palabras que no le gustan, ese vídeo Ya se está. banea. Ujú. Eso en este canal pasa muchísimo, Sí, muchísimo. sí. Ujú. Pero es que es en todo. Tú fíjate la situación. A mí me encanta mucho el cine. Ayer estaba escuchando a Bajo Ulloa, al director, hablando de lo que él llama el elefante en la habitación, que es la situación o la censura, autocensura que hay en el cine, porque hay una agenda política totalmente marcado. A mí me sorprendió cuando decía, es que no puede haber lo que ellos consideran roles de género. Ya no puede haber una mujer cocinando en una película. Y luego lo pensé, es verdad, ¿hace cuánto tiempo que no ves a una mujer cocinando? Que puede ser una escena perfecta de cualquier situación de comedia, familiar o incluso de un momento. No puede estar recogiendo la casa. Tienen que estar sobre representadas. Ahora, y eso sí que me he fijado, hay muchas más mujeres, comisarios, generales, jefas que están dando órdenes a los hombres, totalmente sobre representadas porque en la realidad no es así. Y No. esto no es casualidad, no está, esto Pero está totalmente pensado. eso también lo tienes cuando en el cine estás racializando cosas que es un Por absurdo. ejemplo, yo no lo sabía. Estás metiendo con calzador cosas que está falseando la historia en Ujú, series de televisión y demás. Pero es que, mira, Iñaki, yo creo que es un nivel de estupidez tan grande. Mira, volviendo un poco, permíteme que vuelva a lo que estabas comentando antes, a lo que pasó hace 6 años, ¿vale? ujú, Eh, yo creo, ahora mismo ya está demostrado, ese origen del bicho fue un origen humano.
ujú, humano, y la propia Cámara de Representantes en el informe de diciembre de 2024 lo sacó al aire, ¿vale? ujú, Y se llegó a la conclusión de que efectivamente era un proyecto norteamericano-chino, que Obama se encargó de sacarlo fuera de Estados Unidos y acabó en Wuhan. Lo que ya no se sabe, y creo que nunca se sabrá, es si lo soltaron o se escapó. ujú, Pero el caso es que origen humano totalmente ya demostrado. La ujú, cuestión es, yo creo que se dieron cuenta de que, es decir, para mí fue un enorme experimento social. ujú. Se dieron cuenta de que la gente con el estímulo adecuado, es decir, el miedo, traga con prácticamente todo, Todo. con prácticamente todo. Menos, siempre va a haber un 10, 15, 20% de la población que no van a entrar por el aro. Ujú. Pero la mayoría de la población, con el estímulo adecuado, traga con todo. Y yo creo que de aquellos polvos, estos lodos, Iñaki. No, totalmente. De hecho, también todas las farmacéuticas, lo que pasa es que esto es lo de siempre, ¿no? Como pasa 4 o 5 años después, ya todos nos olvidamos. Todas las farmacéuticas han reconocido que sus vacunas tienen efectos secundarios, como no podía ser de otra manera. O sea, salieron en los pocos meses, ¿no? Cuando tradicionalmente una vacuna tarda años, es verdad que hay la tecnología también avanza mucho y cambia la historia, pero obviamente va a tener efectos secundarios que no se podían decir en esos tiempos por no generar pánico, ¿no? Entonces, yo creo que a estas alturas todos somos conscientes que nos mintieron a todos los niveles. Gran parte de las mentiras era porque no sabían tampoco ellos qué pasaba y qué sucedía y tenían que improvisar, ¿no? Porque lo peor para un político es no hacer nada porque da la sensación de que no está haciendo nada y que no sabe lo que está haciendo y eso le genera más problemas. Pero no ha habido ninguna consecuencia mayor, no ha habido El nadie ha pagado, silencio, por así decirlo, por eso. el silencio de colegios profesionales, Sí. el silencio de mucha gente que debió salir a dar la cara, debió salir a dar la cara en defensa de la salud de las personas. Porque es que hay una cosa más miserable que lo que se hizo en su momento, y es lo que Mm, se está haciendo ahora. Todavía a día de hoy, todavía a día de hoy se sigue pinchando a día de hoy todavía, pero es que además hay ahora mismo en la prevalencia de la mortalidad, el desarrollo o el fracaso de ciertos tratamientos que antes funcionaban y ahora no. El desarrollo de ciertas enfermedades más allá de lo que era su desarrollo. mm, Eso, ahora mismo tú puedes decir, ah, pero es que eso no es culpa del pinchazo. Sí, usted tampoco puede decir que no sea culpa del pinchazo. ujú. No, no, Y es que como está no se puede clarísimo. demostrar a día de hoy, se sigue negando la mayor. Eso para mí todavía es más miserable Mm, que lo que se hizo en su momento, que todavía en aquel momento podías decir, estamos ante una situación sorprendente, no sé qué hacer, estoy tirando. mm. Eso para quien se lo crea. Pero en un momento determinado, lo que ya años más tarde, si tú sigues R que R, cuando ya sabes lo que hay, eso para mí es todavía más miserable. De hecho, la prueba fehaciente de que se ha olvidado por todos, básicamente, es que apenas hay películas y libros que recojan esa época. Sí que hay algunos que lo mencionan o lo que tal, pero debe haber una avalancha. O sea, es el evento más traumático de varias generaciones. El más traumático, ¿no? Nunca había pasado que tantos millones de personas estuvieran encerradas en sus casas durante tanto tiempo. Nosotros aquí en Suiza nunca hubo encierro per se, con lo cual estuvimos un poquito mejor, pero gran parte de Europa, de Estados Unidos, del mundo en general, sí que lo estuvo. Son millones y millones y millones de personas encerradas durante meses sin saber lo que iba a pasar, sin poder despedirse. ¿Qué acto de crueldad mayor hay que no poder despedirte de tus familiares? ¿Cuánta gente no notificaba la muerte de un familiar para que no se lo llevaran y poder velarlos? ¿Cuánta gente veló a sus muertos como si fuera hace 60 años en casa por miedo a tal? ¿Cuántos padres, cuántos hijos, cuántos abuelos, cuántos hermanos no pudieron ir a despedirse de sus familiares porque no podían ir a los encierros? Eso genera huellas psicológicas evidentes, como es normal, a todo el mundo durante mucho tiempo. Y apenas hay reflejo en lo que se llama el imaginario colectivo, la cultura popular. Hay muy poco de eso. O sea, de hecho, yo creo que cada vez que pasa más tiempo es más improbable que alguien saque un guión reflejando esos Pero años, ¿no? Y eso me sorprende. precisamente esto me lleva a la siguiente pregunta que quería hacerte, porque te lo iba a hacer, te iba a hacer la pregunta más en relación a escándalos y demás, pero esto también me da pie a preguntarte, ¿tú crees que estamos viviendo en una sociedad
que ya está tan acostumbrada a un escándalo detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, que ya ha perdido la capacidad de crítica, la capacidad de acordarse, la memoria. Estamos tan sobresaturados de cuando no es un lío, es otro. Yo es que soy partidario de que lo hacen adrede, te lo digo en serio. Es decir, Yo soy poco. la famosa ventana de Overton. Si tú, en un momento determinado, aunque parezca que te perjudica, lo que estás haciendo es generar un lío detrás de otro, cuando tú llegas al décimo, nadie se acuerda del primero. Ujú. A ver, yo ahí tengo sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, yo soy muy poco conspiranoico. Creo que es muy difícil mantener una conspiración en el tiempo. De hecho, hay estudios, que esto es muy interesante, que te dicen que una conspiración es más improbable cuanto más gente la conozca y más tiempo haya pasado. Porque obviamente, de nuevo, por acción humana, cuando pasa más tiempo, más gente la conoce y es más difícil contenerla. Entonces, hay conspiraciones como el hombre nunca llegó a la luna, el asesinato de Hombre, Kennedy y tal. sinceramente, desde hace 6 años para acá, si uno tiene que evaluar Sí, muchas cosas que supuestamente eran conspiraciones, uno tendría que empezar, mucha gente se sorprendería de lo que supuestamente sí, eran sí, conspiraciones que han acabado no siéndolo. Y de hecho, claro. una conspiración es por definición algo oculto. Tristemente, Iñaki, ahora mismo mucha gente de la que nos gobierna, grupos empresariales y demás y tal, van a pecho descubierto, ni ocultar ni leche. Pero ahí va la otra parte que te iba a decir, ¿no? Yo hace poco escuché un chiste de un humorista americano que me hacía mucha gracia que decía, "Hombre, yo no soy conspiranoico, pero hay una diferencia entre creerte todas las conspiraciones y no creerte ninguna conspiración. Porque dice, oye, si el gobierno es como un papá y yo tengo un hijo y a mi hijo le miento todos los días, ¿cómo va a ser posible que el gobierno nos mienta? Por supuesto que hay cosas que no sabemos y por supuesto que hay cosas que se van sabiendo. Yo hablo sobre todo de estas conspiraciones como oye, no, es que el Club Bilderberg domina el mundo y hay cuatro personas en una habitación cerrada que nadie ha votado que domina todo. No, yo en ese tipo de cosas no creo, pero que hay cosas que no sabemos, que hay cosas que no nos dicen, que no nos cuentan toda la verdad, eso es totalmente cierto. Pero luego piensa lo otro. ¿Tú te crees que esta pandilla de inútiles son capaces de organizar algo tan bien para que no les cojan cuando no son capaces de esconder a unas prostitutas y a un tal? No, hombre, no, también o sea, quiero decir, el argumento de que nos gobiernan gente muy límite tiene que funcionar para todo. O sea, no pueden ser muy límites para algunas cosas y de repente son los genios del mal que son capaces de preparar conspiraciones mundiales con 250.000 personas en 250.000 sitios y además de temas muy técnicos, ¿no? Las dos cosas a la vez no pueden funcionar. Por eso yo digo que es muy Pero el cuestionable. caso, y permíteme que te interrumpa brevemente, el caso es que yo no creo en las teorías de una mesa como el señor Barnes en Los Simpson con los cuatro malos de turno. No, pero el caso es que si tú echas la vista atrás de unos años para acá, una serie de políticas se están dando en buena parte de los países del mundo. Una ideología en buena parte de los países del mundo. Una serie de actuaciones en buena parte de los países del mundo. Entonces, estoy, oiga, aquí se tienen que poner de acuerdo de una u otra manera muchos estamentos por intereses. Perfecto. Pero no te estoy hablando de una mesa con cuatro malvados, malos, malísimos, no, el conde Drácula y tal, tal, tal. No, 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 no. Te estoy hablando de que organismos supranacionales y estados, claro, yo aquí he tenido a gente de otros países, por ejemplo, unos abogados mexicanos que están luchando en México porque el gobierno mexicano está haciendo exactamente lo mismo que lo que pretende hacer Europa aquí. El control digital, Sí. la biometría y tal, tal. Es decir, tú sí que ves cosas que tú dices, oiga, esto llámalo conspiración o lo que tú quieras. Pero el Ujú. caso es que en muchos países del mundo esto es una deriva común, ¿eh? Sí, de hecho el tema de México es más grave que aquí porque ya el tema de la separación de poderes ya se le ha encargado con las últimas leyes acerca de los jueces y cómo los pueden nombrar, ¿no? En ese caso nos han pasado por la izquierda, están tal. Aquí yo creo que hay dos cosas, ¿no? Hay un lado que es el interés de todos los gobiernos por controlar a sus ciudadanos. Eso no creo que sea nuevo. Yo creo que lo que ha cambiado es la tecnología. Ahora la tecnología les ha permitido una capacidad de control mucho más rápida. Luego tienes el propio espíritu humano que se olvida de todos. La evolución ha hecho que
que evolucionemos, nunca mejor dicho, con un cerebro que lo que quiere es nuestra supervivencia. Por eso trata de olvidar el pasado y todo lo negativo y se enfoca en el futuro. Esa idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor es una acción deliberada de nuestro cerebro de tratar de quitar lo que nos hace daño y que nos impide de alguna manera tener más esperanza en el futuro y poder sobrevivir. Las cosas que nos hacen daño de nuestro pasado es porque nosotros nos empeñamos en recordarlas, un fallecimiento, una falta, una historia, ¿no? Y ahora simplemente que hemos llegado a tal punto de avance tecnológico que todo es mucho más inmediato. Tú ten en cuenta que ahora las nuevas generaciones con esto tienen todo. Tienen comida gratis e instantánea, tienen ocio gratis e instantáneo, tienen sexo gratis e instantáneo, tienen cualquier cosa prácticamente a la altura de la mano y eso hace que vaya todo mucho más rápido. No es que te olvides de todo, es que hay tanta sobreinformación porque nunca se ha generado tanta información como ahora, que eso también los políticos lo saben. Ellos saben, y eso lo decía Hugo Chávez muy bien, oye, los periódicos de hoy son los que guardarán el pescado de mañana. Es decir, oye, los escándalos de hoy van a quedar sepultados por los escándalos de mañana. Solo que ahora hay tantos escándalos porque hay tanta información y hay tanta negatividad que es muchísimo más rápido y muchísimo más tal. Y luego está el tema ideológico, que es otra cosa. Realmente la ideología no la marcan los gobiernos. Son los gobiernos los que se adaptan a la ideología de la sociedad. Si tú ves declaraciones, incluso en España, del Partido Socialista hace 10 años no era wokista. Empezó a ser wokista cuando se dio cuenta que eso le daba réditos, que le daba de alguna manera votos. Tú ves, de hecho, a los dirigentes de más edad del PSOE y están en contra de muchas de las ideas de identidad de género y tal, de todo lo que hemos visto, porque en su época no había esto. Es el político que va cambiando su discurso en función de cómo cambia la sociedad, porque acuérdate que el político no tiene ideología. Lo único que quiere es estar sentado en este sofá, en este sillón el mayor tiempo posible. Entonces, dentro de esa ventana de Overton, no es que la ventana de Overton la cambien ellos. Si un político no quiere que cambie nada, es lo peor para él. Él quiere que sea todo igual porque ya tiene todos los resortes y ya tiene todo el mecanismo totalmente engrasado para que no cambie. Pero como la sociedad es la que cambia, por la iniciativa social, por los cambios, por mil millones de cosas, son ellos los que van adoptando esos cambios Pero, para seguir pero, capturando esos votos. pero eso lo comparto hasta cierto punto nada más. Por ejemplo, hasta el año 2015, este país no había vuelto a la guerra civil. Mm. Y fueron los mamarrachos que fueron los que Sí. la volvieron a traer al espacio público y fueron políticos. O, Es pero decir, también es, o sea, eso es en la verdad, sociedad no estaba hasta ese momento. bueno, Me refiero es verdad que, exacerbado, me a ver, refiero exacerbado como está sí, ahora, es verdad ¿vale? que Zapatero hizo mucho por traer ese guerra civilismo y por supuesto que como toda teoría tiene sus excepciones, pero nunca hay que olvidar que si sigues mirando las películas nominadas a los Goyas de los últimos años, todos los años, desde hace décadas, hay varias de la guerra civil y hay varias siempre marcadas Pero con... no estaba, desde 2015 hasta ahora, esto se ha polarizado de una manera que no era así, no era Mm. así, no era así. Y eso es verdad, cada persona tiene una enorme proporción de culpa porque es la que tú decides polarizarte y tú decides ideologizarte, pero que también hay gente que es responsable en la esfera política. A mí que me preocupa, no obstante, no es eso. A mí lo que me preocupa es que tengamos una sociedad que Ni van no a empezar, reacciona ante todo lo que se le trata de imponer. Pero ni van a empezar. antes estabas diciendo una cosa que me parece interesante. Estabas hablando de que, no, es que el político. Sí, sí, el político no le interesa que cambie nada, perfecto. Pero es que a la gente sí. Y la gente como sociedad está viendo que día a día está empobreciéndose, se le están cortando libertades, se le están cortando derechos y seguimos sin reaccionar. Es más, incluso la gente sigue votando a las mismas opciones políticas. Y lo seguirán haciendo. Tú dices, oiga, aquí está fallando algo. Eh, lo que falla es que la gente es alérgica a ser responsable de su vida. ¿Por qué la gente sigue votando y por qué la gente sigue yendo a participar de la fiesta de la democracia, que me parece ridículo y lamentable? Porque si no tienes un político y tu vida es una mierda, ¿a quién le echas la culpa? Es un síndrome de Estocolmo de alguna manera interesado.
porque la inmensa mayoría de la gente tiene una mala opinión de los políticos, de, oye, son bastante zafios, son bastante Sin embargo, grotescos. después tienes la estúpida mentalidad esa que se ha inculcado durante años de es que si no votas no tienes derecho a quejarte. ¿Perdón? Bueno, esa primera es una estupidez, pero hay otra peor, ¿no? En todas las encuestas que se hacen del CIS, anterior a Tezanos también, en esto Tezanos no tiene nada que ver, se suelen hacer dos preguntas que están muy relacionadas. Una es, oye, como ciudadano, ¿cómo consideras o calificas la actuación del gobierno entendida como el uso de los impuestos? Bueno, las puntuaciones suelen ser muy bajas. 3, 4, tal, por ahí. O sea, suspendes. Entonces dices, oye, esta gente que me gobierna utiliza muy mal los recursos públicos, utiliza muy mal el dinero que me roba. Pero luego hay otra pregunta un poquito más adelante que dices, oye, ante los problemas que supuestamente tiene que solucionar el Estado, como es la educación, la sanidad y las pensiones, que también hay una queja generalizada permanente en cualquier momento del tiempo y de la vida de que los servicios que se dan de educación, de sanidad y pensiones son altamente mejorables. No, no suele haber un momento que digas, oh, qué buena educación tenemos, qué buena sanidad, qué bueno. No, suele haber siempre muchas cosas a mejorar. Ahí la respuesta es aumentar el gasto público. Es un absurdo, es una estupidez. Es, oye, este tío que no tiene ni idea de lo que hace, que yo digo que es muy mal político, que es muy mala persona, que es un zafio, que no sabe cómo utilizar los recursos, mi solución es darle más dinero. Yo cuando esto he planteado, te das cuenta que incluso la gente no sabe las consecuencias de sus políticas. Porque cuando yo digo esto me dicen, hombre, pero yo no me refiero a darle más dinero al político, me refiero a dar más dinero para educación. ¿Y quién canaliza ese dinero? Si es una educación pública, yo estoy de acuerdo que fuera privada, pero tú que quieres que sea pública, ¿quién canaliza ese dinero? La misma persona que has dicho que es un inútil. Entonces, como nadie quiere romper ese síndrome de Estocolmo y nadie quiere romper falsa de creencia, Estado es el caos, esta estupidez. Oye, si no hubiera gobiernos no habría carreteras, no habría... ¡Qué gilipollez! Ha habido carreteras toda la vida, ya ha habido hospitales toda la vida, ya ha habido edificios toda la vida y hay miles de organizaciones. De hecho, aunque aceptes la existencia de un Estado para eso, eso no justifica la existencia de cualquier Estado. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la media de tamaño de Estado a nivel mundial era del 10% y se hizo el New Deal en Estados Unidos. Y había carreteras, ya había hospitales, ya había edificios, ya había colegios en todas partes del mundo. 10%. Hoy en Europa estamos de media en el 50, es 5 veces más y todavía quieren ampliarlo más. Esa es la excusa de o nosotros el caos. Entonces, como es o nosotros el caos, va a ser nosotros al tamaño máximo que podamos. Y el problema que subyace es ese. La gente es cobarde, la gente es mediocre y la gente no quiere tomarse las riendas. La gente cuando se hace adulta olvida todos los consejos que da a sus hijos y a sus amigos. Porque tú, cuando un amigo tuyo viene con un problema o cuando un hijo tuyo viene con un problema, tú no le dices que su decisión o su futuro dependa de un tercero. Oye, que lo decida otro. Tú le dices que tome las riendas de su vida. Tú le dices que tome las riendas de esa situación. Tú le dices que tiene que solucionar ese problema porque puede tal. Cuando nos hacemos adultos lo olvidamos. Entonces ya queremos que todos nuestros problemas, que todos nuestros anhelos, que todos nuestros sueños, que todo lo que queremos en nuestra vida dependan de un tercero que encima le odiamos. Es que es absurdo, es ridículo. Pero esto tiene vuelta atrás, No, porque no, no tiene vuelta ah, atrás. nah, que ni te lo has pensado, vamos, yo también No, creo. no tiene vuelta atrás. Pero me Son refiero en décadas, el vamos. sentido de que, no, no, yo me refiero en el sentido de que, pero vamos a ver, es que llegará, tiene que llegar un momento, porque yo pienso que ahora mismo las sociedades occidentales, fundamentalmente, evidentemente, las sociedades que son subdesarrolladas o en vías de desarrollo tienen otros problemas que de supervivencia, ¿vale? Pero las sociedades occidentales, yo creo que las sociedades están en un punto en el que no han tomado conciencia todavía, de que están arrinconadas y que los están arrinconando. En el pasado, cuando el señor feudal, el rey, el gobernante de turno se pasaba de tirano, llegaba un momento en que el pueblo se rebelaba. ¿Por qué? Porque ya no tenía nada que perder. Mm, Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Lo has dicho antes, la tecnología, estamos en un cierto nivel de acomodo muy inferior al de años atrás, pero llevamos muchas décadas muy cómodos.
Yo creo que la sociedad no ha tomado conciencia de que se la está arrinconando. Y realmente cuando tú empiezas a hablar con la gente y a cualquiera en la calle, vamos, yo la prueba no la he hecho, sí la he hecho con gente conocida, pero con extraños no. Yo te puedo decir que tú a 10 personas conocidas, le preguntas qué es el euro digital, dos pueden saber qué es. Ujú. Y de esos dos, uno o ninguno sabrá explicar de qué va exactamente. Pero no te vayas al euro digital. Pregunta lo que es un déficit público. Pregunta cuál es el tamaño de la deuda en España. O sea, quiero decir, información que no tiene ideología detrás, que Sin son embargo, datos. estamos en la época con mayor acceso a la información de la historia. Mira, te voy a poner un ejemplo que demuestra por qué la gente no quiere, no quiere salir de esto. Hemos llegado a un punto en el que confundimos libertad de expresión con que todas las opiniones sean la misma. Lo digo porque esta semana discutía con una persona y me decía, no, es que tú tienes tu opinión, yo tengo la mía y todas son válidas y todas son iguales. No, No, de ninguna si manera. estamos hablando de la construcción de un puente, mi opinión no puede valer la misma que la de un ingeniero. Si estamos hablando de cómo hacer una tortilla francesa, mi opinión no puede valer la misma que la de Juan María Arzac. Tú estás confundiendo que yo tenga la libertad de opinar Efectivamente, lo que me dé la gana y decir efectivamente. que la mejor manera de hacer una tortilla francesa pues es utilizando mostaza de Dijon, por ejemplo, pero que digan, oye, tu opinión pues fenomenal, pero no tiene ningún puñetero sentido. Entonces, ese es el primer tema que hemos confundido. Y muy unido a esto es que hemos confundido que hay realidades, hay hechos que no tienen ideología, que no son, que no pertenecen a cuál es mi opinión sobre cómo debería ser el mundo. Y el claro ejemplo, por ejemplo, son las pensiones en España, el sistema de pensiones en España. El sistema de pensiones en España tiene unos fallos y tiene unas deficiencias que no dependen de si tú eres un liberal, de si eres un conservador, de si eres un socialista o si eres un comunista. Son los que son. Si yo digo que solo el 7% de los pensionistas han contribuido más dinero a la pensión de la que le reciben, eso es un dato. Es un dato. A ti te puede doler como socialista porque eso implica que hay un problema, pero el dato es el dato. No tiene más. Si yo te digo que el inmigrante promedio que supuestamente va a salvar las pensiones tiene un salario por encima del nacional promedio y tiene una tasa de desempleo por encima y en algunos sectores hasta el triple del nacional promedio y no contribuye siquiera para cubrir las propias prestaciones que tiene, con lo cual mucho menos para las que están, eso es un dato. Si quieres, discutimos de cómo lo arreglamos. Y unos pensarán que hay que ir por el lado de aumentar los impuestos, de fomentar que vengan más El inmigrantes, problema de es que acabar. para Y otros están. solventar ese cuello de botella del que tú estás hablando es falsear el dato y se acabó. Es que el problema es que si tú no analizas bien un problema, si tú no analizas bien unas causas, nunca vas a tomar las soluciones correctas. Y la prueba del algodón, la prueba definitiva, que se lo digo a todos mis amigos de izquierdas y a toda la gente que me insulta en redes por este tema, es, tú fíjate las declaraciones de todos los políticos de todos los colores cuando dejan de ser políticos. Albert Mm. Rivera lo hizo hace poco, pero es que dos exministros del PSOE también. Unos políticos de Francia que estaban saliendo también, otros dos en Inglaterra también, porque los sistemas son muy parecidos. Está quebrado el sistema de pensiones. Es inasumible porque funcionaba cuando había una tasa de natalidad X, cuando había una esperanza de vida X y cuando había una productividad X. Y ahora no funciona porque ha cambiado. Pero como nadie quiere ver eso, porque nadie se atreve a explicárselo a la bolsa de votantes más grande del país, que un tercio son pensionistas, nadie se atreve, porque esto es como la frase que creo que fue de Churchill, que siempre le dicen todas estas frases, que no sé si fue de él o de otro. Digo, oye, nosotros sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es cómo hacerlo y seguir ganando las elecciones. Esto es lo mismo. Total. Todos los políticos saben que el elefante en la habitación son en las pensiones. Lo que no saben es cómo seguir estando en el poder diciéndolo. Entonces, Pero si eso, eso es porque son unos miserables y no hay ningún sentido de Estado. y porque Si saben que tuvieran y sentido porque de saben Estado, se y porque saben arriesgarían que a no sus volver a ciudadanos ser tampoco elegidos, quieren. pero el país iría mejor. Pero es que, es que no es un tema de que ellos sean los miserables. El tema es que ellos saben a quién están gobernando. Saben a quién están gobernando. Si la gente fuera distinta,
Si la gente fuera capaz de aceptar la realidad y de enfrentarse a los problemas de manera adulta, y no como niños de 5 años, por muy miserables que fueran, tendrían un incentivo para ser ellos los que lo solucionan. Sería al revés. O sea, Mm. las propias ansias de poder y de mantenerse donde están les llevarían a llevar esa solución, a ser los primeros en que han visto el problema y han traído la solución. Pero como saben a quién están gobernando y les tratan así porque los quieren tontos, los quieren incultos, los quieren que se peleen entre ellos, quieren que ahora cuando esto sea público a mí me den hasta en el cielo de la boca y me dé absolutamente igual, como quieren eso, no van a generar ningún cambio. Entonces vuelvo al tema, si el problema no son los gobernantes no vienen de Narnia, no vienen de la Atlántida, los gobernantes vienen de la sociedad y les vota la sociedad. El problema está en la sociedad. El tema es que la gente no quiere dejar de ser esclava, solamente quiere a su amo. Quiere a su amo porque supuestamente esos latigazos le saben mejor. Pero lo ves todos los días. Los Tú latigazos los latigazos del suyo duelen menos, ¿no? pero a ver, vamos a ver. El y Es tú ridículo, más, es ridículo. el y tú más es el deporte nacional en este país. Yo cada vez que hago un vídeo criticando al gobierno, enseguida me sacan no sé qué historia del PP, de Vox, de Ayuso y tal. Yo digo, pero si todo eso fenomenal, son todos malos. ¿Cómo un mal hace bien a otro mal? Sí, o sea, me estás reconociendo, o sea, cuando yo digo, oye, no, es que Ábalos robó tal, no sé qué, me dice, ya, pero también robó no sé quién. Entonces, me estás reconociendo que Ábalos robó, porque eso no me lo estás poniendo en duda, pero que a ti no te importa. Sí. O sea, a ti lo que te importa es cuando te roba otro, porque robar te está robando a ti también. Entonces, ¿cómo vas a solucionar algo si estamos jugando ese juego? Si estamos con gente que acepta que les roban, les mienten, les maltratan, les usan, pero mientras sean los suyos, eso está bien. Ahora, si lo hace el del frente, entonces no. Es imposible, no hay solución. No hay ningún tipo de solución. Y precisamente porque estamos hablando de este tema, ahora me gustaría preguntarte por la comparativa que tú haces, tú vives en Suiza, Eh. la comparativa que tú haces a nivel social, a nivel político y a nivel económico con España. A ver, noche y día, ¿no? A nivel económico, pues de nuevo, los datos están ahí. Suiza tiene la mayor renta per cápita del mundo, o la segunda después de Luxemburgo. Apenas tiene paro, ni siquiera en los peores momentos de la pandemia el paro llegó a superar el 4%, o lo superó por poquito. Tiene superávit por cuenta corriente casi todos los años, superávit público, o sea, es decir, gasta menos de lo que ingresa y cuando tiene déficit son muy, muy pequeños, tiene niveles de deuda baja y tiene una gran concienciación social. No todo esto es replicable porque, de nuevo, las sociedades somos distintas. También es gente pues, que a nivel cultural, a nivel social, a nivel de relaciones humanas, no tiene nada que ver con los españoles o con los mediterráneos. Aquí los padres y los hijos se dan la mano, tienen relaciones mucho más frías, la manera de divertirse, de socializarse es totalmente distinta y eso es un todo. O sea, tú, es lo que digo siempre, oye, aquí no puedes tener que la rigidez de los sistemas para que todo sea puntual, para que todo funcione, y al mismo tiempo la flexibilidad para salirte en ciertos momentos, ¿no? Que es un poco lo que nos caracteriza a los latinos, de, oye, mira, esto no es exactamente, pero te lo arreglamos. Todo no lo puedes tener. O sea, aquí los trenes llegan puntuales, todo funciona bien, no hay desmanes, no hay tal, porque todo es muy rígido. Tienes que elegir un todo. Entonces, hay cosas que no podrían ser replicables porque la sociedad, la cultura es distinta, pero hay otras que sí. Por ejemplo, en temas de política, ¿cuál es la gran diferencia entre España y Suiza? Que en España, que en Suiza no hay políticos profesionales. No existe la figura. Hay alguno que sí que está a tiempo parcial, pero la inmensa mayoría, a tiempo completo, perdón, la inmensa mayoría están a tiempo parcial, entienden que es un servicio público, lo compaginan con su trabajo normal, que es en el que ganan, y no hay estas peleas, ¿no? El problema de España es lo que te decía antes, si tú sabes que eres una cajera de Saturn, que vas a ganar 1.000 euros en tu vida, pero quieres ganar más, pues ¿qué haces? Pues te metes en política y acabas siendo Irene Montero y acabas aplicando una de las peores leyes de la historia reciente. Eso no te va a pasar aquí. No te va a pasar aquí porque tú puedes seguir siendo un banquero, puedes seguir siendo un ingeniero, puedes seguir siendo cualquier cosa y sabes que dedicas unas X horas al día y a la semana como una idea de servicio público, ¿no? Entonces, ese cambio de incentivos absoluto es lo que hace que no haya tanto desmanos. Luego es una población mucho más concienciada y con mucho más conocimiento. Yo no soy partidario de la democracia directa que aquí que se da.
eh, con una serie de firmas, habitualmente 100.000 firmas, dependiendo de lo que se esté aprobando, tú puedes hacer un referéndum para votarlo. Yo no soy partidario de ese sistema porque creo que la inmensa mayoría de las sociedades sería un colapso absoluto y se votarían cosas absurdas y sería pedirle mucho a la población que se informara de lo que está votando, pero aquí funciona. Aquí se ha votado ampliar las vacaciones y ha salido que no. Aquí se ha votado ampliar ciertos derechos sociales y se ha votado que no muchas veces porque no correspondía. Imagínate lo que pasaría en sitios como España, que estamos pidiendo de bajar de 45 horas a 40, de trabajar 5 días a 4, a pesar de tener uno de los niveles de paro más altos de Europa y de menor productividad. Pero necesitas que sea un país pequeñito y una sociedad formada, si no, no No, funciona. no, no, es que lo del tamaño es otro mito. Hay países grandes que funcionan bien y países grandes que funcionan mal. No, Tú no, no, imagínate, no, me refiero, no, no por funcionar bien o mal, me refiero por lo de los referéndums, las votaciones y tal, no sé qué. puede ser un país grande, pero puedes hacer Poner, no es lo mismo, ¿qué población tiene Suiza? creo que son 13 millones de personas, que es más Ah, grande que pero no es lo España. mismo poner de acuerdo a 13 millones que a Es 50 que o no se 90 pone a millones. 13 millones porque es cantonal. O sea, el tema no es el tamaño. Es verdad que habrá referéndums nacionales, ¿no? Pero yo creo que el tamaño es una excusa para no hacerlo. Tú puedes hacer referéndums a nivel de comunidad autónoma, a nivel de provincia. Eso sí. O sea, es un tema de centralizado o descentralizado. Esa es otra diferencia. El sistema aquí está muy descentralizado, en el sentido de que cada cantón tiene bastante discrecionalidad a la hora de poner sus Sí. propios impuestos y ciertos cambios en ciertas leyes porque es su ventaja competitiva, cosa que en España sería imposible. Yo vivo aquí en Zúrich, pero Zug, que está a 45 minutos en coche, tiene unos Es muy impuestos mucho más diferente bajos. entonces, aunque lo primero que podría pensar alguien que te está escuchando es, esto es como las comunidades autónomas aquí. No, 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 porque es como las comunidades autónomas aquí, pero delegando muchas más capacidades discrecionales. O sea, más independencia. mucho más independencia. De tal manera que cada cantón busca la manera de atraer talento, o busca la manera de atraer gente y busca la manera de crecer. Y cada persona se adecúa. Yo, por ejemplo, podría irme a 45 minutos, como te decía Azul, y pagaría aproximadamente la mitad de lo que pago en impuestos. ¿Por qué no lo hago? Porque yo personalmente valoro estar en la ciudad. Estoy más cerca del aeropuerto, estoy más cerca de ciertos colegios, estoy más cerca de eso yo, pero yo tengo otros amigos que su familia estaba en Madrid y ellos vivían aquí, o sea, trabajaban durante la semana y el fin de semana se iban y decían, a mí me da igual estar en Zurich o en Zug. Yo estoy aquí, me voy a Zug, que voy a ganar casi el doble de lo que ganaría en Zurich con el mismo salario por pagar muchos menos impuestos y por otra serie de cosas, y me compensa. No hay ningún tipo de crispación social. A nadie le importa. Tú imagínate que mañana en España, que lo podrían hacer perfectamente, Sevilla baja todos los impuestos porque quiere atraer a todas las multinacionales americanas que están en Irlanda del Norte. Y el gancho es, oye, mira, os cambiamos 300 días de lluvia por 300 días de sol, gente simpatiquísima, súper buena comida, la playa cerca, un ave a Madrid para que estés conectado por todo el mundo. Vamos, estoy convencido que muchísimas empresas irían a Sevilla. ¿Qué sucedería en España? Una revolución. Porque diría, no, este está favoreciendo a los ricos, está favoreciendo a las multinacionales, mientras los pobres se mueren y tal, sin pensar los efectos de segunda oleada de el cantidad de dinero, de inversión que atraería todo esto. Eso podría hacerlo España, lo podría hacer España hoy, pero es que no hay una sociedad que lo quiera. Yo siempre digo lo mismo, los grandes cambios que ha habido a nivel de temas sociales, incluso del sufragio universal, que dará a las mujeres y tal, no venían de partidos políticos, viene de una población que lo quiere, viene de una sociedad civil militante y de alguna manera fiscalizadora de sus gobiernos, que es lo que debería ser y es lo que hace los cambios. Yo siempre digo, yo soy liberal libertario, soy plenamente consciente que el modelo que yo quiero de sociedad no es implantable, pero no es posible porque la sociedad no lo quiere, no porque haya algún tipo de impedimento económico o impedimento de orden jurídico o impedimento de orden tecnológico para no implantar un sistema liberal con un país mucho más pequeño. No, la realidad es que no hay una mayoría social que lo quiera. Por eso tienes que dar la batalla de las ideas, por eso tienes que meterte en muchos temas para que lo haya. Podrá haberlo, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre Suiza y España es de nuevo su gente, insisto, para lo bueno y para lo malo, para las dos cosas. Tienes que
que cogerlo del todo. Pero sí que hay cosas. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo, hablando de países grandes y pequeños, que se llama Too Small to Fail, que cambia lo de Too Big to Fail, que habla de ciertos países pequeños que son muy buenos en algunas cosas y explican por qué de su modelo de éxito, ¿no? De Irlanda del Norte, Suiza, Singapur, algunos más. Y me encanta el libro porque habla precisamente de esto. Y hay cosas que no son replicables porque son muy particulares de este país, de su historia, de su gente, pero hay otras que sí. Hay otras que se Y la podrían extrapolar presencia del mucho mejor. Estado en la vida de las personas en Suiza, estas No sé quién injerencias, gobierna en este país. No tengo ni idea. bueno, ya, pues con eso me has contestado. No tengo ni idea. Esa pretendida injerencia que estamos viendo en la Unión Europea, el tema digital, el control, tal, ¿esto se habla en la sociedad suiza? Se habla porque estamos en Europa, porque de hecho ya Suiza se ha tenido que plegar a cambios que no quería, como por ejemplo el tema del intercambio de información, que luego al final lo hizo muy bien porque asumió que tenía que ser, de hecho, pionero y ser de, ya que era la jurisdicción más importante de banca privada, hacerlo bien y dar una imagen de transparencia total, rompiendo los mitos que siguen instaurados, a mí me lo siguen diciendo todos los días, de que aquí se lava dinero, de que aquí está el dinero del narco, de tal. No es así, esa realidad cambió en los 80 por mucho que... no, es que era parecido dinero de Maduro, ya, Maduro tiene dinero en todas partes. También lo tiene en Estados Unidos, también lo tiene en otros sitios con testaferros. Eso no significa que sistemáticamente el país esté a favor de que haya dinero no declarado. Eso cambió hace muchísimo tiempo, pero bueno, X. El tema es que al estar dentro de Europa y tener presiones, pues obviamente están muy atentos a todo este tipo de injerencias. Y de hecho, la parte mala de Suiza de estar en Europa es que es más proclive a que acabe cediendo en según qué puntos, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas a ver en los próximos años hasta dónde cede este país en cuanto a ese tipo de corrientes, ¿no? De mayor control Una de las justificaciones del euro digital, lo que le está escribiendo la Unión Europea, eh, es que, que te tienes que reír. El tema del blanqueo de capitales, el tema de la economía sumergida y tal. Y yo siempre me río de estas cosas porque al final tú dices, oiga, ¿el oro digital quién lo ha pedido? Nadie. ¿Usted a quién ha consultado para poner el oro digital? A nadie. Y entonces tú dices, no, facilidad de uso, no dependemos de Visa y Mastercard, y entonces vamos a centralizar en el Banco Central Europeo algo que estaba descentralizado en más agentes, aunque fueran externos, pero eran más, ahora solo en uno. Pero es que además dicen, no, la seguridad y el banco de capitales, la economía sumergida. A mí hay una cosa que me molesta mucho, es que me tomen por tonto. de... Y entonces uno puede ser muchas cosas, pero tonto no. Y entonces, claro, uno piensa, oiga, ustedes saben perfectamente dónde está el banco de capitales. Es la banca tradicional de toda la vida. Sí. Empresas pantalla, bla, 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 pero al final, ¿dónde se mueve todo el dinero? En la banca, en los bancos que todos conocemos. De hecho, el Tesoro americano ya ha puesto varios informes sobre la mesa de varios bancos que están sancionados por blanqueo de capitales y todos conocemos algunos nombres al respecto. Es más, todo el mundo sabe que buena parte de empresarios, de políticos, y digo empresarios y políticos porque son en muchos casos los que tienen la capacidad y los medios para llevarse el dinero a zonas donde los mortales no podemos llevarlo, ¿vale? Todo el mundo sabe dónde están las zonas de baja fiscalidad, los paraísos fiscales, todo el mundo sabe dónde están. No es la solución a un euro digital para controlar eso. Y tú me estás diciendo que es que, no, no, es que el gran problema es que el fontanero, le paguen B al fontanero y tal, y ese dinero hay que... ¿Perdón? ¿Dónde está el gran capital que se defrauda? Los narcos, la trata de blancas, las armas. ¿Dónde se mueve todo eso? Lo Mm. saben perfectamente. Bueno, no solamente eso, a mí siempre me parece hilarante que gobiernos que te digan, oye, vamos a implantar el euro digital para, o cualquier otra cosa, para tratar de trazar todo este dinero negro, al mismo tiempo tienen departamentos de Hacienda con una capacidad ingente de análisis de datos. De hecho, la Hacienda española, si algo tiene bueno, es que tiene una capacidad terrorífica para capturar, no sé, que un autónomo random de Huelva meta una comida de 100 euros y le digan que no es afecta a su actividad.
y hay miles de casos sobre esto y de muchas otras historias, pero no se Pero no conoce parece que afecte todavía. mucho que el Falcon haya ido no sé cuántas veces a República Dominicana en los últimos 3 años. No se conoce todavía ningún caso de corrupción política de ningún político que además su salario es público y pagado por el Estado, o sea, mayor control no puede haber, que de repente años después aparezca con un patrimonio que es imposible que haya generado con su Claro. salario. Tiene que ser siempre a través de, pues, de equipos de investigación, de periodistas y tal, que descubren eso. Entonces dices, ¿pero qué me estás vendiendo? O sea, me estás vendiendo tú que tienes toda la capacidad del mundo para controlarlo y nunca controlas a los tuyos y ahora me vas a decir que con esto ahora sí que vas a controlar al de todos, no vas a hacerlo de siempre. Lo que a ti te interese porque vaya a ser lo que te mantenga en el poder, lo dejarás ver y lo otro no, porque tu objetivo no es que no haya delitos de carácter fiscal o de fiscal, sí, que no haya delitos de blanqueo de capitales. Tú lo que no quieres es que se escape absolutamente ningún euro de tus contribuyentes, de todos. Porque Y eso, además hay una cosa, hay una pregunta que yo me hago y no tengo la completa seguridad de que se pueda hacer, pero me lo supongo. Y esto sí que reconozco que no tengo la completa seguridad, a pesar de que lo del euro digital es posiblemente a mí una de las cosas que más me preocupan de todo. Y en este canal, de hecho, se habla mucho de eso. Pero el hecho de que sea programable, a mí me hace pensar, si es programable, a lo mejor resulta que a mí me afecta y a ti no. claro. Ese seguimiento al minuto, esa trazabilidad, a lo mejor yo el tuyo lo puedo desconectar. Que por supuesto que lo pueden hacer. Y de hecho lo harán, es lo que te decía antes. A mí me pueden prohibir comprar un coche y de repente aparecerá el hijo de un político que, oye, curiosamente tenga 15 Lamborghinis en su garaje. Pues fíjate, su huella de carbono, qué cosa más curiosa, no ha llegado a los límites y la mía sí. Pero por supuesto. Pero es que ¿No? cualquier O persona incluso, o incluso que es un dinero que ganen y que no aparezca. y que no aparezca, bueno, como no aparece ahora, pero por Claro, supuesto que sí. anulas la trazabilidad. Claro. Es a lo que voy. Tú dices, no, Eso no, es serán que los usted tiene que dividendos de justificar. No, Wikifolio. no, lo tengo que justificar yo. Pero a lo mejor tú, el político de turno, dice, no, es que ese dinero lo tiene, pero como es Sí. programable, no aparece. Por lo tanto, se puede Esa es blanquear la gran, igualmente. esa es la gran diferencia con la tokenización del dinero. Es la gran diferencia con las stablecoins y es otro de las buenas ideas que ha tenido Donald Trump y que le va a permitir mantener la hegemonía de Estados Unidos, que es no meterse en ese charco cuando ya existe una solución descentralizada o más descentralizada al menos que el dinero de uso corriente, como son las stablecoins, que ahí sí, aunque sea una empresa la que está detrás, Tether en el caso de USDT o Circle en el caso de USDC, el entorno, el ecosistema sí que es abierto y ahí sí que funciona muy bien la trazabilidad de blockchain, de estar distribuida, de que sea eterna y de que sea inmutable. La crítica, por ejemplo, que se hacía siempre a Bitcoin como, oye, no, es que lo utilizan todos los narcos o todas las personas para cometer transferencias o actuaciones ilícitas, no tiene mucho sentido. Todas las operaciones de la historia, todas, absolutamente todas, están grabadas para siempre. No es el mejor sitio para hacer una transacción que no quieres que se vea. Es justo lo contrario. De hecho, Transparencia Internacional, que lleva mucho tiempo mm, estudiando cuáles son las herramientas que más se utilizan para el blanqueo de capitales, Bitcoin no está entre las primeras. Precisamente, entre otras razones, por esta. Que se hagan transferencias también, por supuesto que se harán, pero no de manera masiva porque no es el mejor sitio al saber que se va a quedar para siempre. Claro, el euro digital no tiene ese tema. Ellos van a seguir controlando lo que aparezca, lo que no aparezca y lo que deje de aparecer. Y por eso no va a tener tanta aceptación, por eso va a tener tantas quejas y por eso la idea de Trump de eliminar el dólar digital y apalancarse en las stablecoins, entendiendo que todo lo bueno para ellas es bueno para el dólar, porque cada una de esas USDT o USDC tiene que tener un dólar detrás o el equivalente, que es bonos del tesoro a muy corto plazo, con lo cual es fortaleza para el dólar, es un win-win, ¿no? Y eso, de hecho, mira, vamos a enlazar con el principio. Parte de la guerra de Irán también es por esto. Esto es una cosa que mucha gente no repara. Irán, debido a todas las sanciones y todos los embargos que lleva durante muchísimo tiempo y su incapacidad para acceder al mundo de la banca tradicional internacional, desarrolló y fue uno de los países más desarrollados en tecnología de tokenización.
en stablecoins y demás, y tenía una gran cantidad de entidades financieras que operaban porque era la única manera de que las empresas del país y la gente pudiera hacer operaciones internacionales ya que estaban sancionados. ¿Quién ha sido el otro gran bloque muy contrario durante Bitcoin durante muchísimos años? China. China prohibió expresamente Bitcoin en 4 o 5 ocasiones, que ahí ya te indica la dificultad de prohibir Bitcoin, porque si tú lo pudieras prohibir, lo prohibirías una vez. Cuando lo tienes que prohibir otra vez es que no funcionó la primera, y Mm. si no ha funcionado la cuarta es que no se puede prohibir, que ese es otro de los temas que se decía. ¿Con quién se ha alineado para cerrar ese gap? Porque lleva años de decalaje China a ese respecto, con Irán. Entonces, una manera de debilitar a China también desde el tema de la guerra por el blockchain, por quién controla ese nuevo mundo financiero que ya está y que está por venir, pues era Irán, ¿no? Al final, mucha gente ve las actuaciones de Estados Unidos cosas que le benefician a ellos, pero muchas de sus actuaciones son cosas que perjudican a sus enemigos, no tanto que le ven. Estados Unidos no tiene una necesidad de petróleo, es exportador neto de petróleo, tiene mucho petróleo y no necesita el petróleo ni de Venezuela ni de Irán. En el caso de Venezuela es diferente porque las refinerías sí que No, yo, refinan yo ese tengo tipo de bastante petróleo. claro que esto es Pero en el la caso de guerra Irán entre las dos grandes potencias. es debilitar a China. China sí que importa petróleo, principalmente de Venezuela, Rusia e Irán. Y Mm. también tiene una necesidad de cerrar el gap del tema de blockchain que está muy Lo que retrasado. pasa es que aquí hay varias historias. Está el componente que algunos dicen expansionista de Israel. Esto es más una guerra de Israel que de Estados Unidos. Después de todo, al final tiene asumiendo territorios en el Líbano, Gaza, Cisjordania y demás. Después tienes un componente religioso entre suníes y chiíes, Arabia Sí, Saudí, Irán. Después tienes un componente de guerra entre Estados Unidos y China. Es decir, esto es mucho más complicado que solo por supuesto, esto, por lo otro. por Pero a mí supuesto. lo que me preocupa son sociedades occidentales que se dejan comer el tarro con... Hay unos regímenes malvados, malísimos, que controlan a su gente, que los tienen... Y nosotros, por ejemplo, en Europa, llevamos camino de eso. Sin embargo, aquí parece que en una sociedad occidental como la europea lo venden como seguridad. Y parece que entra y genial. Pero después resulta que, oiga, ¿y usted qué hacía criticando a los chinos porque su población está perfectamente controlada? Si usted está haciendo lo mismo. Usted está haciendo lo mismo. La cuestión es lo que tú decías antes. Yo creo que cuando uno se ve con el caramelo y la posibilidad del caramelo, que lo voy a desperdiciar, ni de broma, vamos, Ni ni de de broma, broma. ni de broma, pero si eso es así, que de nuevo son incentivos humanos. Si a ti te ponen los incentivos para hacer el mal, lo vas a hacer, y si te ponen los incentivos para hacer el bien, lo vas a hacer. Y pensar que una herramienta como el euro digital, que da esas capacidades de control a los gobiernos, que su leitmotiv y su mera existencia es controlar a sus ciudadanos, no lo van a hacer, pero vuelvo otra vez. La gente ve lo que quiere ver. En España ha habido también mucha controversia por la ley esta del control de los chicos de 16 años a la hora de entrar en Twitter, X y demás. Te la han vendido que es una cosa para protegerles, obviando que ya existe el control parental, que hay otras maneras de poder controlar Yo esto creo que es porque se para les están yendo de protegerlos. la mano las redes. No, no, y obviando que la patria potestad la tenemos los padres. Soy yo el que tiene que determinar lo que puede o no puede ver mi hijo y no mi gobierno. Pero es que es peor todavía. Hace un par de años el gobierno lanzó la iniciativa o el sondeo, el globo sonda, de que pudieran votar los menores de 18 años hasta los 16, en la creencia que le iba a venir bien. ¿Por qué se olvidó de esa proposición? Se dejó de hablar de repente, de la noche a mañana. Bueno, porque todos los sondeos te dicen que entre los 16 y los 25 años se vota mayoritariamente a Vox, al menos ahora. Eso puede cambiar o puede no. Entonces dijeron, oye, ¿y por qué votan a Vox? Entonces se dieron cuenta que esa franja es la que menos televisión y menos periódicos convencionales consume, que es lo que ellos pueden controlar con las subvenciones públicas, que es otro tema que habría que también eliminar. Entonces dijeron, ¿y entonces cómo se informan? Con las redes sociales. Entonces, una manera de poder controlar
esos votantes es controlando lo que ven. Obviamente eso no te lo pueden vender así, no te pueden decir, Claro, oye, claro. yo quiero controlar las redes sociales porque quiero controlar lo que ven Porque los... sabes que se te está escapando el discurso por las redes sociales. Entonces digo lo otro y lo vendo. Entonces yo cuando comento este tipo de cosas me sale una legión de gente de izquierdas llamándome de todo y diciéndome que oye no, pero sí, claro, es que tú entonces les vas a dejar hacer cualquier cosa y así te van a salir los hijos. Le digo, vamos a ver, estás tan ideologizado que tú no ves más alternativa a que el gobierno controle lo que vean tus hijos o que nadie les controle. O sea, yo no voy a hacer absolutamente nada. Esa es la primera estupidez. La segunda estupidez es cuando me lo comparan, lo que ven mis hijos en redes sociales, con que no puedan beber o que no puedan conducir. Le digo, oye, ¿tú estás de acuerdo en que no puedan beber y conducir por debajo de 18 años? Y le digo, por supuesto que sí, pero es que no es lo mismo. Beber y conducir son actos inequívocos. Es beber y es conducir. Lo que ves en redes sociales no es un acto inequívoco. Hay una subjetividad. Alguien determina, puedes ver este contenido o puedes no ver este contenido. Ahí hay un componente ideológico. Y es Total. donde yo digo, yo ese componente ideológico lo ejerzo yo, que soy el padre. Yo tengo la patria potestad, yo, Sí, no pero el gobierno, que el tiene problema es todos que los hay incentivos gente, del mundo. el problema es que hay gente que está tan ideologizada en puestos de poder que ya, a ver, Iñaki, yo sinceramente, yo creo que aquí hay gente que se le ha ido la perola. No, hace Hay mucho tiempo. gente que, no, no, en el sentido de que se creen con derecho a todo, a decidir de todo, a cómo tenemos que vivir, qué tenemos que ver, qué tenemos que hablar. Claro. Y es lo que yo te decía, yo creo que hace 6 años, fuera intencionado o no que el bicho se expandiera por el mundo y tal, no lo sé, que era de origen humano, ya es evidente, pero que lo soltaran o se escapara, no lo sé. Pero Ujú, lo que tengo muy claro es que estos tíos se dieron cuenta, y cuando digo estos tíos, no cuatro, sino muchos en muchos sitios del mundo, se han dado cuenta de que pues tomamos decisiones y la inmensa mayoría traga. Y justo. ahora es tal, 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 tal el descaro Ujú. que tú dices, oiga, pero ¿qué atribuciones está usted tomando con mi vida? Y la gente, a mí me cabrea una cosa. Hace poco hice una publicación al respecto y tal. Vamos a ver, nos estamos haciendo las preguntas correctas. Es decir, una ciudad de 15 minutos. No, me parece bien, me parece mal. Tiempo. ¿Cómo que te parece bien o te parece mal? ¿Esa es la pregunta que te tienes que hacer realmente? ¿O qué derecho tiene a un burócrata de Bruselas a decir cuántas veces al año puedes salir de tu pueblo, dando tu matrícula y tu DNI? Pero es que estamos tontos o qué nos pasa. Pero ya lo hemos aceptado con los cierres de las ciudades. De, oye, tú no puedes entrar a la ciudad porque eres pobre, no tienes dinero para un coche moderno y el otro sí. O en México y en Venezuela que hacían lo de las matrículas, oye, matrículas, unos días matrículas pares y otros impares. Bueno, el que Pero tiene el dinero. razonamiento es, ¿me parece mal? ¿Estoy a favor o estoy en contra? Pero no el origen de, ¿pero qué derecho tiene esta gente a hacer esto? Pero porque es que la autoridad, mira, hay un libro buenísimo de Michael Huemer que se llama El problema de la autoridad política. Y empieza de esta manera. Si cualquiera de nosotros nos comportáramos como un gobierno, nos meterían en la cárcel. Si yo voy donde mis vecinos y les exijo que me den un dinero para hacer una guardia vecinal y protegerles, y ellos me dicen que estoy loco y que no me van a pagar nada, y yo les meto un carrotazo y les meto en mi sótano, les doy de comida agua, pero les tengo ahí retenidos, a mí me meten en la cárcel. Pero eso es exactamente lo que hace el gobierno cuando tú no pagas un impuesto o cuando cometes cualquier otro delito. Entonces, todo ese libro va a desmontar que esa supuesta autoridad que tienen los gobiernos de manera ética y moral para hacer esto es totalmente falsa. Lo que pasa es que ahí volvemos al síndrome de Estocolmo que te he comentado antes. La gente sí que cree que si no existiera un Estado fuerte que ejerciera el monopolio de la violencia, pues nos estaríamos aquí matando de manera agresiva. Y para justificar eso, justifican todo, cualquier cosa. Oye, cosas que no tengan nada que ver. Oye, las políticas de ideología de género, el tema de las pensiones, cualquier otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con ese tema, está justificado porque eso ellos son el caos. O sea, la propaganda gubernamental ha sido muy buena en eso. Han convencido a todos los ciudadanos que es o yo o el caos. De hecho, toda la política de tierra quemada
del presidente actual del gobierno se basa en eso. Es o yo o la ultraderecha, o yo o Franco, o yo o Hitler, o yo o vais a perder todos los derechos todos vosotros. Y lo ha hecho muy bien y la gente lo ha comprado. La gente lo ha comprado, pero vamos, de una manera fanática. Y eso a ellos les permite hacer lo que quieran. Porque es o yo o el demonio, pues bueno, pues yo tengo la capacidad de hacer todo lo que he hecho hasta ahora y ver que no le afecta tanto como le debería afectar en términos de votaciones, ¿no? Bueno, ya para terminar, Iñaki, porque he tomado de tu tiempo más de lo que pensaba inicialmente, pero es una buena conversación y Bueno, las buenas conversaciones tienen que durar. La última pregunta que te hago es, como sociedad, o llévalo si quieres al terreno individual, ¿qué habría que hacer cada persona desde tu punto de vista para que esto empezara a cambiar? hacerse más libre, volver a recuperar la responsabilidad personal, volver a recordar, como te decía antes, los consejos que damos a nuestros hijos, a nuestros amigos y a las personas que queremos, que les decimos que se hagan responsables de sus cosas. Le decimos a los niños que recojan su plato, que hagan su cama, que hagan sus deberes, que traten de formarse, mejorar y proseguir por lo que quieran, que no dependan de terceros en los aspectos fundamentales, más bien al revés, que se hagan las personas más valiosas posibles para poder ayudar a otros. Que no olviden eso. El gobierno solo tiene poder sobre ti cuando no eres libre, cuando no tienes suficientes recursos, cuando tienes una alta dependencia de lo que te dan, es ahí donde te secuestran, porque obviamente cuando tienes necesidad, cuando tienes miedo, eres mucho más susceptible de poder ser manipulado. Lo vemos con los pensionistas. Es lógico que un pensionista tenga miedo, tenga resistencia a cambiar. Sabe que le queda menos tiempo, sabe que ya no puede volver a reincorporarse en el mercado laboral, sabe que lo que tiene es lo que ya tiene y no va a generar mucho más y que muchos de ellos llegan a fin de mes de la manera más precaria posible. Pues es lógico, es natural que esa persona no va a ponerse a votar en función de lo que es justo, de lo que no es justo, de lo que está bien para el país o no. Tiene su instinto de supervivencia y va a mirar, pues sí, la manera del cambio, y por eso yo creo que es un cambio a muy largo plazo, es que las nuevas generaciones, la gente que sí tiene esa posibilidad, se haga lo más independiente posible y para ello pasa por hacerte lo más rico posible, lo más productivo posible, porque de esa manera serás lo menos influenciable posible. Si tú no necesitas una subvención, si no necesitas una paga, si no necesitas una pensión, si no necesitas una ayudita, ¿cómo hemos podido vender como algo positivo que los jóvenes necesiten una paga para pagarse el autobús? Debería darnos vergüenza como sociedad. Deberías querer que tus jóvenes. O presumir de que cada vez más gente accede al ingreso mínimo vital. Exactamente. Ya, o sea, ¿cuándo hemos educado a los hijos para, oye, intenta arrimarte a ese amigo para que te lo pague todo, para que tú no consigues nada? O hacer matrimonios de conveniencia, cásate con ricos. O sea, ¿cuándo hemos hecho eso? ¿Cuándo? O sea, ¿por qué nos parece bien eso? No queremos que nuestros hijos sean autosuficientes, que nuestros amigos sean fuertes, que sean capaces, que tengan los recursos suficientes para salir de los problemas que tengan por sus propios medios. Si tú consigues eso, los gobiernos se quedan desnudos porque no te pueden comprar con gilipolleces, no te pueden comprar con historias, no te pueden prometer chorradas porque saben que tú estás necesitado y te vas a creer cualquier estupidez, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Cuba, como ha pasado en muchos sitios, porque tienes los recursos para salir adelante. Ese para mí es la salida, ¿no? Volver a recuperar la responsabilidad personal y tener los suficientes recursos y la capacidad de generarlos para que el gobierno no pueda meterte mano en tu miedo, en tu necesidad, que todos somos humanos y eso lo tenemos que comprender, que hay muchas situaciones desesperadas que les lleva a tomar votos en función de lo que les interesa a ellos, ¿no? Pues muy bien. Bueno, Iñaki, muchas gracias por haber estado hoy conmigo aquí. Pues nada, gracias. Es una charla, es muy buena charla. Y, en fin, espero tenerte de nuevo. Será por temas para hablar aquí en el podcast, ¿no? Seguro que sí, que se nos han quedado muchos temas en el tintero y regreso cuando quieras. Ha sido un verdadero placer. Venga, un saludo. Placer. Chao, chao, chao.